para contarte este testimonio bien rápido de algo que aconteció en un domingo de milagros en el Lehman Center cuando lo hacíamos en Nueva York. Y nosotros pues estábamos en el medio de la oración y yo invitaba a todas las personas que sentían que habían sido sanadas, ¿verdad? Después de la oración, que habían recibido algo del Señor, a que pasaran, a que bajaran hacia la tarima. Y bueno, mucha gente empezó a bajar, a pasar. Y los servidores los recibían y los entrevistaban y pues contaban los testimonios que ellos contaban. De repente aparece una señora que de vista tú veías una masa en el parte de su cuello, una masa enorme. Y bueno, ella pasó con lágrimas en sus ojos como pasaron los demás y la entrevistaron y le preguntaron de qué había sido sanada y ella pues dijo, pues yo creo que el Señor hoy me ha sanado de un cáncer. Y sucede que esta hermana tenía un cáncer ya mestatizado, o sea, regado por todo su cuerpo, y los médicos la habían desahuciada. O sea que ya nada se podía hacer por ella. Pero en ese evento que estábamos ahí, pues se llenó de fe. Eso es lo lindo de esos domingos de milagros, que ya este próximo lunes 26 de abril comenzamos los 21 días de ayuno y oración, ¿verdad? Donde nosotros nos preparamos para ese gran encuentro que vamos a tener el día 16 de mayo. Y pues se llenó de fe y pues empezó a creer de que Dios la sanaba. Y ella contaba ese testimonio. Ella decía, yo creo que el Señor hoy me ha sanado. Y cuando ella está diciendo eso, Dios puso en mi corazón, me hizo sentir que Él quería sanarla, pero que hasta que ella no sanara de un odio que tenía en su corazón, pues no iba a recibir la sanación que Dios le quería dar. Que eso estaba impidiendo que Dios hiciera un milagro en su vida, porque la verdad era que solo un milagro la podía ayudar. Los médicos, la medicina la habían desahuciado. Y así como lo sentí en mi corazón, así se lo manifesté a ella. Y le dije, pues, el Señor hoy me deja sentir que Él quiere sanarle y quiere darle lo que usted está creyendo y esperando, pero me está mostrando a mí que hasta que usted no sane de ese odio que cargas, que guardas en tu corazón, nunca vas a sanar de la otra enfermedad que tienes. Porque eso que tú estás sintiendo, eso que tú tienes guardado en tu corazón, es un cáncer peor que el que se está manifestando a tu vida. Que quizás este otro cáncer pues te quite la vida, pero esa vida física, pero puedes entrar al reino de los cielos. Pero este otro cáncer que tienes guardado en tu corazón, no solo pues te puede quitar la vida terrenal, sino que te puede robar también la vida venidera. Eso es lo más importante. Y el Señor está dejando de saber que hasta que usted no sane de eso, no vas a poder sanar de lo otro. Y se puso furiosa, se molestó. Y ahí, ¿verdad?, delante de todo el mundo empezó a gritar y decir, ¿cómo que perdonar a todas esas personas que han desgraciado mi vida? Perdonar a aquel que arruinó mi vida, que yo ni he podido tener una vida normal a consecuencia de todo lo que me hicieron. Y empezó ella a hablar.
Sí, mi padre llegaba borracho, ebrio a mi casa y entraba a mi habitación y me violaba y luego buscaba a mis hermanos y también estaban ebrios y los hacía entrar al cuarto y que se turnaran cada uno de ellos conmigo. Sí, ¿cómo perdonar a esas personas que han desgraciado mi vida? Y quizás ella, ¿verdad?, tenía toda la razón de sentirse así porque, ¿verdad?, en verdad eran monstruos haciendo esto. Pero ella tenía que perdonarle. Tenía que salir de esas heridas, tenía que sanar, ¿verdad?, de todo ese mal para poder incluso continuar. Hay personas que viven arrastrando cosas desde su infancia, un gran peso por circunstancias que acontecieron en su vida, que quizás no han podido ser felices, no han podido realizar su vida por todos esos recuerdos, por todas esas heridas que tienen en su vida, que hasta que no sanen no pueden continuar, ¿sí? No pueden realizar su vida. Y yo le decía a ella, tú tienes que perdonar, porque hasta que tú no perdones, pues mira, el Señor no puede perdonarnos a nosotros. Eso es lo que nos enseña la Biblia. El Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 23, 24, pues podemos leerlo desde el 22, que dice Jesús: tened fe en Dios. Versículo 23 dice: porque de cierto te digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate el mar, y si no duda en su corazón, pero cree en lo que dices, eso que tú dices será hecho. Sí, y pues versículo 25, ¿verdad?, después de esos dos versículos de poder, que si tenemos fe en Dios moveremos las montañas, que Dios escucha nuestra oración. Pues viene el versículo 25 y viene el Señor y le dice: y si tienes algo en contra de tu hermano, ve y pídele perdón para que tus pecados sean perdonados. Interesante que después de esos versículos de poder, ¿verdad?, escucha lo que Jesús dice: si tienen fe en Dios, versículo 23, moverán las montañas. Si tienen fe en Dios, versículo 24, todo lo que tú creas tener es lo que Dios te concederá. Y ahora le menciona el versículo 25, pero si tienes algo en contra de tu hermano, ve y pídele perdón para que tus pecados sean perdonados. O sea, perdónales para que tus pecados sean perdonados. Y es interesante eso, porque lo que nos está tratando de decir Jesús es que, ¿verdad?, para que nosotros podamos, para que nuestras montañas se puedan mover y para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas, nosotros tenemos que, pues, estar libres de pecado. Sí, tenemos que estar viviendo en gracia. Y para nosotros vivir en gracia, pues necesitamos acudir a la misericordia de Dios. Necesitamos ir donde Él, arrepentido, convertido, confesar nuestros pecados, ¿verdad?, recibir el perdón de Dios. Pero para que Dios me perdone a mí, yo tengo que estar dispuesto a perdonar a todas esas personas que tanto daño me han hecho. Interesante esto, porque mira, esto es como si todo fuera recíproco, ¿verdad? Y no estoy hablando de karma, ¿verdad?, como las religiones estas hindú, ¿verdad?, hablan que pues tienes que hacer lo que tú haces, se regresa a ti. No, es que yo siempre digo a las personas, ¿verdad?, eso es bíblico también. Mira, tú quieres ver bendición en tu vida, sé bendición en la vida de otro primero. Tú quieres que experimentar la misericordia de Dios en tu vida, sé misericordioso con otro. ¿Quieres que Dios te perdone?
perdona a aquel que te ha hecho daño a ti. Quiere que Dios supla tus necesidades, suple la necesidad de otro, así como tú eres con aquel, ¿verdad? La misma Biblia dice que de la forma que tú mides, así tú serás medido. Y yo creo eso, ¿verdad? Y lo que el Señor nos está diciendo, ¿cómo tú quieres venir a mí, donde mí, para que yo te perdone? Y tú, sin embargo, no has sido capaz de perdonar a esas personas que tanto daño te hicieron. Incluso cosas horribles como lo que experimentó esta mujer, que algunos dirán, mira, ella está en todo su derecho de sentir estas cosas, ¿verdad? De sentirse así, de esa forma. El problema de esto, mi querido hermano, es que si nosotros no somos liberados de eso, ¿verdad? Eso tarde o temprano va a terminar con nosotros, físicamente como espiritualmente. Hay muchas personas, ¿verdad?, que por no salir de esas circunstancias, pues han desgraciado sus vidas. ¿Y sabe qué es lo más irónico de todo esto? Que quizás esa persona que tanto daño te hizo, se arrepintió y se convirtió, y él se salve y tú te condenes porque no fuiste capaz de perdonarle. Qué irónico eso, ¿verdad? Sí. Sin embargo, así es. Sí. Y nosotros pues nos perdamos. Quizás esa persona se arrepintió, está viviendo ahora una vida como Dios manda, como Dios quiere, y él se salve y nosotros nos condenemos porque nunca fuimos capaces de perdonar. En la vida te llevó la delantera y en la venidera también te la va a llevar. No vale la pena arrastrar con todas esas cosas. Sí. ¿Cuántas personas, verdad? Yo no he hablado con ellos, orado con ellos, y cuando buscamos, ¿verdad?, la razón de las cosas por qué se están manifestando en su vida, todas tienen raíces espirituales. Hay personas hoy en día experimentando muchas enfermedades físicas por cosas que acontecieron en sus vidas, ¿verdad? Y que se han convertido en amarguras, odio, ira, rencor, y todo eso va consumiendo a uno por dentro. Y luego se van convirtiendo en enfermedades físicas. Mira, he visto cómo personas se convierten de esas cosas y Dios empieza a sanar, y el proceso de sanación física empieza a acontecer en ellos. Le expliqué todas estas cosas y ella lloraba, y yo le pregunté, ¿verdad?, que si quería confesarse, y me dijo que sí. Y había un sacerdote de los que estaba predicando en ese encuentro, y la llevamos donde él y le dijimos, háblale y dile todo lo que, ¿verdad?, lo que tú necesitas en este momento confesarle. Y ella empezó a contarle toda su historia, empezó a contarle todo el odio, la ira, el rencor que ella sentía en su interior. Y mientras ella iba confesando eso, dice el padre que la estaba confesando, literalmente él veía delante de sus ojos como aquel tumor iba disminuyendo hasta desaparecer. ¿Sabes? Esta hermana regresa donde los médicos y los médicos le confirman que el cáncer que tenía había desaparecido. Gloria a Dios, amén, porque para Él no hay nada imposible.